Roche Verde. Roberto Espinosa es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con experiencias desde 1983 en procesos, derechos, políticas y programas de la región amazónica y andina en relación a los pueblos indígenas originarios. Es integrante de equipos técnicos de organizaciones indígenas locales, nacionales e internacionales como AIDESEP, consultor de entidades internacionales como UNICEF, Banco Mundial, asesor en evaluación y diseños de políticas para AIDESEP y COICA sobre crisis climática, ambiental y derechos indígenas. Esta noche nos va a nutrir con sus conocimientos y sus experiencias. Un aplauso para nuestro pueblo. Pues muchas gracias a los organizadores por esta oportunidad. No sé si va a ser broche de oro o broche de sueño. Ya estamos, estoy esperando desde ayer mi ponencia, estaba anunciada ayer, hoy día la han cambiado y entiendo las razones, ¿no? Heraclio Bonilla insistió mucho en que tratar este tema en relación a los planteamientos de José Carlos Mariátegui, y yo me resistía, le decía hay que dejarlo pues a la mota tranquilo, ¿no? Ya lo enterraron su cuerpo y también enterraron sus ideas, pero él insistió bastante. Entonces después de cumplir su pedido, creo que ha sido importante tener esta revisión de esta temática sobre los pueblos indígenas, también releyendo a Mariátegui. No me voy a extender mucho en la parte última, o sea, la revisión de Mariátegui, eso estará en el libro, en el texto que se va a publicar por razones de tiempo. Hay varias imágenes, presentaciones que voy a tener que pasar rápido por la brevedad, ¿no? del tiempo que disponemos. Bien, empecemos. Bueno, unas gracias que no son simplemente cortesía porque hacen parte de la forma en que entiendo el desarrollo de las ideas. Estas cosas, evidentemente, que son personales, las que voy a decir, pero han sido aprendidas en el trabajo con el pueblo Aguajún Guampís, llamados Aguaduna Guambisa, y con organizaciones indígenas amazónicas y andinas del Perú y internacionales, ¿no? Como es AIDESEP, creo que la mayoría conoce lo que es AIDESEP, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, la Confederación Amazónica, y CONACAMI, que es la Confederación de Comunidades del Perú afectadas por la minería, que hoy tiene un congreso refundacional que esperamos nos traiga sorpresas la próxima semana. Y también con dos organizaciones sudamericanas, la amazónica, que es COICA, que articula 9 países, y la andina, que es CAOI. Bueno, de ahí han venido las emociones, las visiones de las cosas que voy a plantear, y no puedo dejar de reconocer también que es Aníbal Quijano quien ha ayudado a que estos enfoques puedan tener un horizonte más amplio. Bien. Estos son los 7 temas, ¿no? Habían 40 diapositivas, después la bajé a 30, después la bajé a 20, no sé, en fin, que consideraba temas claves que deberían ser tratados, ¿no? Vamos a hacer ejercicio de lectura rápida para ahorrarnos el tiempo. El primero es este concepto de minorías nacionales que desde Lenin, Stalin, Mao hasta la actualidad, hay documentos de la izquierda hoy que siguen hablando de este asunto de minorías nacionales, debe ser puesto en debate. El segundo tema es tierra o territorio. Se parecen pero no es lo mismo. Tercero es esta gran mezcla y confusión entre razas, etnias
comunidades, pueblos. Cuarto, es todo el tema del Estado. Quinto, el tema de la economía y las trampas del desarrollo. El sexto es el tema del derecho, el derecho consuetudinario. Y el séptimo, bueno, es todo el tema de la libre determinación y las alternativas que han sido planteadas a los pueblos indígenas en torno al socialismo de los últimos 50 años y el bueno o mal destino que tuvieron esas perspectivas. Una pequeña introducción. Mariátegui propone en los 7 ensayos, el problema del indio, la necesidad de un nuevo planteamiento, y creemos que este es un tema central aún hoy. Ya no son 50 años después, sino 85 años después de que esto se hace urgente. Ahora bien, el reencuentro con Mariátegui no puede ser en base pues, a la exactitud de lo que dijo, porque responde a su tiempo, sino un reencuentro con dos cuestiones centrales. Él propone el socialismo indoamericano y por eso fue maltratado, marginado por la internacional de su tiempo. Fue una herejía completa. El socialismo era proletario o no, o punto. Y la otra tesis de ni calco ni copia, creación heroica. Creemos que estos dos legados de Mariátegui son centrales aún hoy todavía. Finalmente, hablamos del problema del indio, pero como siempre vemos en los congresos indígenas, nosotros no somos el problema, no existe el problema del indio. Lo que existe es el problema del poder, la colonialidad del poder, su racismo, el etnocidio y el ecocidio que lo acompañan. Ese es el problema, no los indígenas. Después, ciertamente, siempre se abre una gran discusión, pero ¿por qué vamos a usar la categoría indio si fue un tremendo error de Colón, que creía haber llegado a la India y bueno, a las Indias orientales y estaba en otro lado? ¿Por qué no usamos mejor clase campesina, o nativo, o aborigen, o mestizo, en fin? Habría una larguísima discusión sobre eso que me la ahorro, porque como dijo un líder, nuestra estrategia es usar el arma del conquistador, esa misma arma, y volteársela contra él. La categoría indio fue usada, ¿no?, como una categoría de desprecio racial antes, pero ahora a nivel del movimiento indígena mundial hay un consenso, claro, siempre hay discrepancias, de que tiene que ser usada, reivindicada la categoría de pueblo indígena o pueblo originario, porque es una categoría política. ¿Ya? Lo de etnia, nativo podemos ser de cualquier parte. Lo de aborigen es irrelevante y lo de etnia es una categoría antropológica, punto. Pero el movimiento indígena utiliza la categoría pueblo indígena, no solamente indio en general, pueblo indígena, porque va a reivindicarse como sujetos históricos con derechos colectivos frente a la necesidad de la descolonialidad. La colonia instala la palabra indígena, hoy es retomada como pueblo indígena con una carga de descolonialidad porque contiene los derechos colectivos, no solamente ciudadanos o individuales. Como dije, voy a correr, me van a disculpar. El primer asunto, las minorías nacionales. Bueno, ¿cuántos son los indígenas o pueblos indígenas en el Perú? Como ya lo han dicho varios expositores, nadie lo sabe, ¿no? Y eso es una sospechosa incertidumbre estadística, y creemos que no es casual. 15%, 20%, 30%, en fin. No es casual porque va a tener repercusiones políticas y sociales en muchos sentidos. Por ejemplo, para efectos, por ejemplo, de la ley de consulta, ¿no? Ahora, actualmente, se atracaron justo en este tema, quién es indígena y no es indígena, y han mantenido secreta la base de datos para
tener un manejo arbitrario a quienes se consulta o a quienes no se consulta, ¿no? Bien, el IBC, el Instituto del Bien Común, ofrece una estadística, todas las estadísticas son relativas, de 10.000 comunidades en general, en las cuales suman las andinas 6.000, 2.000 las amazónicas, y hay algo un poco más discutible, 2.000 ribereñas, se llaman, ribereñas, que son las que habitan en las riberas de los ríos, pero esto es discutible porque muchos de ellos son cocamas, cocamillas invisibles. Por la presión del racismo se han invisibilizado, algunos perdieron su idioma, pero no dejan de mantener su conexión cultural con el bosque, y bueno, se hicieron llamar centro poblado, caserío, ribereño, pero otros están recuperando su identidad como cocamas. Entonces, esto de las últimas 2.000 ribereñas estaría un poco más en debate. Me alejo de lo cuantitativo, porque es totalmente incierto y creemos que es necesario un enfoque cualitativo. La Amazonía ocupa 73 millones de hectáreas, es más o menos 70% del territorio nacional, y en toda la Amazonía hay pueblos indígenas asentados y pueblos en aislamiento voluntario. Números más, números menos, los pueblos indígenas abarcarían 30% del territorio. La minería principal, recurso nacional, ¿dónde está? Debajo de los pueblos andinos y también más amazónicos. Las fronteras, gran parte de las fronteras, ahora que tuvimos a un comandante del ejército acá hace unas horas, gran parte de las fronteras, con Ecuador por ejemplo, con Colombia, con Brasil y también con Bolivia, son de distritos donde hay mayoría de población indígena, ¿no? 60, 70, caso de la frontera de Cenepa son 80% de pobladores aguarunas en ese distrito. Las fuentes de agua, ¿no? La crisis hídrica de Lima va a depender de lo que pase con las cabeceras de cuencas donde están estos pueblos indígenas. Y igualmente está pasando en Tacna, la crisis hídrica de Tacna va a depender de los pueblos aymara que están en las alturas con sus cabeceras de cuenca. Y vamos a hidrocarburos, el gas de camisea, ¿dónde está? Debajo de la tierra machiguenga, de los nahuas y los cugapacori. La fuente de alimentos, la fuente biogenética y, para terminar, la mayor parte de la conflictividad social y de la gobernabilidad, entre comillas, del país se mueve en estos pueblos, ¿no? Entonces, este panorama cualitativo nos muestra la importancia que tiene para el Perú, pero además diría para el mundo. Los pueblos indígenas del Perú tienen una importancia para el mundo. ¿Por qué? Porque la crisis o la agresión climática global, que ya pasó hace rato los niveles soportables de CO2, ¿no? Ya no podemos decir que cuánto tiempo falta, sino que ya empezó el descuento, las horas de descuento, las emisiones que ya están en la atmósfera, hagamos lo que hagamos, ¿no? Van a permanecer ahí por lo menos 100 años, dependiendo del tipo de gas, de emisiones de gas de efecto invernadero. La humanidad entonces está en una situación crítica ya, pero depende de entre varios ecosistemas, hay dos ecosistemas claves para el mundo. Uno de ellos son los glaciares, la montaña. La cadena de glaciares tropicales, el 70% está en el Perú y el 30% ya está destruido. Dos, la humanidad depende de los bosques tropicales. Muy bien, la cuenca amazónica es la principal, de los 9 países, la principal cuenca, y de esa, la peruana significa el 12% de los bosques del mundo, y que están en un proceso de deterioro, contaminación, depredación. ¿Quiénes resisten ahí? Las mayorías nacionales, ¿no? Porque cuando jugamos con esta idea de minorías nacionales, las mayorías nacionales, no. Las supuestas minorías son las que resisten ahí y son pues los pueblos indígenas, ¿no? Y por lo tanto esta visión también de vulnerables queda corta frente a la connotación que tiene este actor. Entonces para nosotros se trata de actores sociales, estratégicos, a nivel nacional y a nivel global,
los pueblos indígenas del Perú. Bueno, este es un mapita y figuras donde estamos mostrando ahí lo que significa la desglaciación, la tremenda destrucción. Hay que recordar que esto no se recuperará jamás, y aquí se van a perder no solo fuentes de agua, fuentes agrícolas, pueblos, crisis hídrica en las ciudades, etc. Y esto anualmente retrocede en todos los glaciares alrededor de 60 metros, ¿no? Toda la cordillera de glaciares en el sur y en el norte del país. Bueno, ahí está la lucha ahí indígena, de comunidades que están resistiendo al calentamiento global que derrite los glaciares, pero también a la actividad minera que acelera localmente una acción global. Bueno, esta es una imagen rápida de la familia lingüística, pueblos indígenas en el país, y como vemos abarcan, bueno, gran parte del territorio nacional. Bien. Segundo bloque de temas. Tierra y territorio. Bueno, Mariátegui señaló el problema del indio es el problema de la tierra y del régimen de propiedad. ¿Tiene razón? En parte, ¿no? Obviamente en 1928 ese era el concepto, la tierra. Pero vamos a ir avanzando. ¿Por qué digo en parte? Bueno, algunos datos respecto a esto, ¿no? El 61% de las comunidades campesinas tituladas no han sido georreferenciadas, o sea, fueron hechas al ojómetro, ¿no? Con teodolito, y esto va a generar disputas con mineras, con carreteras, con centros poblados, porque no se han tomado con GPS exacto. Están en registros públicos, pero es una propiedad precaria. Y peor, en la selva sube el 93%. ¿No? ¿Casual? Esto no es casual tampoco. Así como los censos no los cuentan, igual el catastro nacional no funciona con exactitud. La SUNAT sí funciona perfectamente, pero el MINAG, el PET, siempre va a tener a las comunidades marginales. Una cosa es la parcela de tierra del colono, la chacra del campesino, el área donde cultiva, y otra cosa es, por ejemplo, el concepto de hábitat, que está en el convenio 169. Los seres humanos también tienen un hábitat, no solamente las especies de fauna o flora. Su hábitat para un pueblo significa que no solo es su chacrita donde está, sino es la cabecera de cuenca, la montaña, ¿no? Etc. Y es por eso que en el convenio 169 no existe la palabra comunidad, sino la palabra pueblo. ¿No? Y por lo tanto hay una identidad entre territorio y pueblo, ¿no? Que va más allá del concepto de tierra, que es más de uso campesino, ¿no? En la Amazonía hay 1.359 comunidades, 988 sin titular, y una demanda territorial pendiente de que falta titular 20 millones de hectáreas. Bueno, ahí digamos, María te diría, bueno, ya ven, tengo razón, todavía sigue siendo el problema de la tierra. El convenio, bueno, ya adelanté el convenio, pero también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esto es muy importante porque las sentencias sientan jurisprudencia, ya ha señalado de que en el caso de los pueblos indígenas se trata de los territorios ancestrales, los que ocupan actualmente, los que ocuparon anteriormente de una u otra manera, esas son las palabras que usan, ¿no? Y su derecho a la reconstitución de esos territorios ancestrales y consuetudinarios, ¿no? Implica entonces el suelo, el subsuelo, los bosques, las aguas, las montañas. Pero la ley peruana de todo eso solo le reconoce primeramente a un pueblo, lo partieron en pedacitos llamados comunidades. A partir de Velasco dijeron aquí no hay indígenas porque esa palabra es ofensiva, acá ahora son campesinos, entonces lo vamos a partir en parcelas comunales. Y después han venido los neoliberales para decir
vamos a seguirlos partiendo en parcelas individuales. Un proceso de fragmentación de cada pueblo. Y solamente dueños de 30 centímetros de la capa arable. Entonces nada de montaña, nada de subsuelo, nada del agua, nada de todo lo demás. Entonces, hoy, bueno, habrá que seguir conversando con María Tigre, pero la cuestión es, ya no es de la tierra guión campesino, sino la cuestión del territorio y del pueblo indígena, con las connotaciones que hemos señalado. Este es un cuadro, no sé si lo verán de arriba, está un poco borroso, no me voy a extender mucho, en el libro lo van a poder encontrar, pero básicamente explica por qué AIDESEP señala de que hay una deuda histórica de 20 millones de hectáreas, lo que está titulado actualmente es 13. Faltan reconocer 212 comunidades, ¿no? Reconocer y después de hecho titular. Falta retitular a 540 que ya fueron reconocidas pero no se tituló. 236 que fueron tituladas hace 30, 40 años y que ya la población es el triple, no hay recursos, tienen el derecho de ampliar sus territorios. Eso suma 988 comunidades. Pero falta resolver el tema de las reservas territoriales, que es para los pueblos en aislamiento voluntario, que son aquellos pueblos cuyos abuelos o bisabuelos vivieron la carnicería del caucho. Hace tiempo que yo no leía a Vargas Llosa por razones de aburrimiento, pero tuve que leerlo en El sueño del Celta, y lo recomiendo, porque es una especie de contradicción del propio Vargas Llosa con su libro de la utopía arcaica. En la utopía arcaica se le va encima al pobre Arguedas, pero en El sueño del Celta, no sé qué pasó, ¿no? Hace un giro, porque ahí muestra, con ficción, pero también con mucho sustento, lo que fue la época del caucho, ¿no? La marcación de seres humanos con fierro, la masacre, la muerte, contratar a indígenas chipidos para que entren donde los huitotos a matar a balazos a ancianos, a mujeres, a niños y llevarse a la fuerza, a la mano de obra fuerte. Eso fue el caucho, y los sobrevivientes de esa época le dijeron a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos: vámonos arriba, vámonos lejos, ¿no? El hombre blanco y la humanidad es el infierno. Y ahí han permanecido en las cabeceras de cuenta, y esos son los pueblos en aislamiento voluntario, o pueblos autónomos, pueblos libres, que poco a poco conforme van viendo las condiciones, se van asentando. Para eso hay 3 millones, 4 millones de hectáreas que ya fueron estudiadas y entregadas al Estado hace mucho tiempo, y el Estado nada. Cuando digo Estado estoy hablando de los últimos 4 o 5 gobiernos, ¿no? Silencio, lo mandaron al archivo y ahí se está polillando. El peligro es que esa gente se mueva, porque en esas alturas están entrando las petroleras, basta que entren a 3 kilómetros de distancia, hagan un campamento y van a dejar virus, microbios a esta población que no está inmunizada, y va a ocurrir como los nahuas, que la mitad de la población se muere de gripe, bronquitis, pulmonía, etc. Y vamos a encontrar los cadáveres ahí. Ese es el peligro ahorita en Camisea. En estos días han cometido la brutalidad de bajar con manipulación a los nanti que están en las alturas de Camisea para que saquen su DNI, diciendo es un derecho ciudadano tener DNI. ¿Y quiénes se han juntado? La plata la puso la petrolera, la RENIEC pusieron los DNI, y los curas dominicos, ¿no? La estupidez de ir a meterse a esa zona para convencer a los nanti a bajar. Población que nunca ha sido vacunada, y al concentrarse y bajar para entregar su DNI, va a correr peligro. Porque una vez que tengan el DNI, la Plus Petro va a decir: ya ven, entonces se quieren asentar, entonces vamos a darle su título, y la reserva territorial la vamos a partir y destruir para poder avanzar con la explotación del gas que tanto quieren los limeños para abaratar el balón de gas. ¿Ya? Entonces, ¿qué? ¿Balón de gas más barato o la vida de los nanti y de los nahuas? ¿No? Siempre se va a ir planteando este dilema. Y Alan García fue muy hábil de plantear esa contradicción. Reservas comunales, 4 millones, lo mismo. Es una categoría estudiada, entregada y archivada.
los territorios por pueblos indígenas es la recuperación de una territorialidad integral, ya están los estudios, también se archivaron, y superposición de áreas protegidas impuestas a los pueblos y que hay reclamos porque se han quedado atrapados en una categoría ambiental donde no pueden titularse. Bien. El tercer bloque. Bueno, otra vez con nuestro querido amigo Mariátegui, que no lo dejamos tranquilo, pero obediente a la indicación de Heraclio, ¿no? Vamos a seguir esa ruta. Mariátegui hablaba pues de la raza andina, aborigen. Ahora escuchamos la raza cobriza, y aún se sigue utilizando en medios académicos, políticos y mediáticos este concepto de raza. ¿Existen las razas? Bueno, desde las investigaciones del genoma humano ha quedado claro que no hay razas humanas a nivel cromosómico, lo que hay son fenotipos de adaptación. ¿Cierto? La misma estructura cromosómica implica que un ser humano en el África se va a adaptar, obviamente, con el sol las 20 horas del día para tener una piel negra. La misma estructura genética en Suecia, donde hay sol 2 horas al día, su piel no va a ser negra, pues tiene que ser blanca, ¿no? A través de millones de años, entonces, esto es lo que hay. Pero aún seguimos hablando de razas, ¿no? Entonces, para los pueblos indígenas no se trata de razas, obviamente sí de culturas, son algo más que una etnia, más que una comunidad y nunca una minoría nacional. Este concepto de raza, hago un paréntesis acá, trabajado mucho por Aníbal Quijano y otros autores, curiosamente nace con la modernidad. La modernidad no solo es la revolución industrial europea, es el genocidio americano justificado con el invento más perverso que ha habido en el capitalismo, que es la idea de raza. Es decir, la discusión si los indígenas tenían alma o no, que justificó la masacre, el genocidio, para justificar la primera acumulación de capital que llevó a Inglaterra, a Europa, a una Europa sin mayores adelantos, ¿no? Para poder aprovechar ese momento histórico y, como dijo Adolfo Figueroa en la primera reunión, hacer el punto de partida diferente. Mataron una civilización acá y produjeron un punto de partida de lo que él llamaba este sector Épsilon, mucho más avanzado de los países coloniales y los países colonizados, ¿no? Que siguen rutas que jamás se están encontrando. Es decir, no se puede separar la modernidad de la colonialidad. Nacieron juntos y siguen juntos. Y dentro de eso el concepto de raza fue más importante que el concepto de clase. ¿Ah? Entonces, el eurocentrismo, que levanta la categoría de clase como central, se olvida, no por casualidad, desde el marxismo, de estos dos temas centrales. Raza, cultura y naturaleza fueron dejados a un costado para centrarse en el tema de clase. Eso ha llevado a tragedias eurocéntricas, de ese determinismo economicista, ¿no? Recordemos la Unión Soviética, ¿no? Se sepulta con Stalin detrás del concepto de minoría nacional. 60 años después revienta la Unión Soviética, ¿no? Con pueblos que fueron oprimidos por el Estado ruso y que ahora son otros países independientes. En Nicaragua, el sandinismo, ¿no? Termina en la locura de declararle la guerra durante más de 7 años a los pueblos Miskito, Sumo y Rama de la costa atlántica, para llegar a nada, para llegar a aceptar de que tenían derecho a un régimen autonómico, ¿no? Pero ya se enfrentaron 7 años en guerra. China sigue usando la categoría minoría nacional al 10% de su población, que en el tamaño de China significa por lo menos 150 millones de indígenas que están siendo desconocidos por el Estado chino en sus derechos. O sea, están peor que en el Perú. No, aquí al menos ya se habla de Convenio 69, allá ni hablar. Y Camboya, y Sendero,
fue clarísimo. Sendero, cuando entra a la selva, dice, acá nada de cultura ni de pueblo, acá el problema es de clase. La clase tiene su partido, el partido somos nosotros, ¿no? Y entonces, ustedes, Ashánica, tienen que entregarle sus tierras a estos colonos para que siembren lo que quieran, después terminaron sembrando coca. Y si no, vale. Resultado, según el informe de la Comisión de la Verdad, 5.000 Ashánicas muertos y 10.000 tuvieron que salir de su territorio. ¿Por qué? El problema no es cultural, es de clase, ¿no? Bien, frente a eso, hay un proceso importante. 5 pueblos, el pueblo Achuar, Ucama, Chapra, Campo Pillahui, Chivilo, en la Amazonía Norte, en la provincia de Atel del Marañón, están diciendo: ya tenemos títulos comunales, ahora tenemos que reconstituir nuestra territorialidad ancestral. Y en un proceso serio, con estudios antropológicos, históricos, etnográficos, biológicos, han entregado ya sus expedientes de este tamaño en el gobierno, en el MINAM, en el Congreso, etcétera, para decir, según el convenio 169, este es mi territorio. Obviamente lo van a archivar, pero el proceso ya empezó, ya se le advirtió al Estado de que en base al convenio 169 ya está definido su territorio ancestral y por lo tanto si el Estado dice no, se pasará a la Corte Interamericana y la pelea va a seguir, no solo jurídica, sino el control físico, real de ese territorio, y que implican estatutos colectivos por pueblos, con 3 pactos, ¿no? O sea, las comunidades hacen 3 pactos, cada comunidad va a seguir con su jefe, con su estatuto, su reglamento, pero a eso se añade un estatuto colectivo como pueblo con 3 cuestiones. La inalienabilidad, o sea, nadie va a poder venir y comprar nada de ese territorio si es que no es por acuerdo colectivo del pueblo. La intangibilidad y la indivisibilidad, ¿no? Que es justamente armar un esquema de pueblo para poder defenderse frente a la presión extractivista que utiliza la parcelación por comunidades. Entonces quiere comprar el apoyo de una comunidad, aunque el impacto afecta a toda la cuenca. Entonces se recupera esta identidad como pueblo. Bueno, finalmente entonces la idea de pueblo indígena originario avanza, y detrás de eso avanza la idea de territorio, de libre determinación, de autogobierno, de derecho constitucionario y el derecho al propio desarrollo. Es muy importante el artículo 7 del convenio 169, porque siempre se habla de consulta por arriba, consulta por abajo, pero la consulta es un procedimiento, ¿no? En el mejor caso será un buen procedimiento con buenos modales para imponer lo que el Estado quiera. Pero ese es el artículo 6. El 7º habla de otra cosa. Dice: los pueblos indígenas tienen derecho a controlar y decidir qué tipo de desarrollo quieren. Y en eso se está. Bueno, eso es lo que hablaba de los territorios. Como ven, cada color es un territorio. Al interior de cada bloque de colores están los títulos comunales, que es una pequeña parte, pero todo lo demás es la reconstitución, que no es arbitraria porque ha habido que negociar entre cada pueblo los límites, y en ese proceso están. Y de ese proceso se están contagiando otros pueblos también amazónicos. El cuarto bloque, el tema del Estado. Bien, hay una frase de Mariátegui excelente que todavía sigue. Él se burla de aquellos que dicen que el tema indígena lo han reducido a un asunto de ordinaria administración. Se burla de la cantidad de leyes que hay sobre el tema indígena que nunca se cumplen, de constituciones y de esta esquizofrenia que viene desde la colonia de ser muy retóricos, ¿no? Y no llevar a la práctica ninguna de esas normas. Pero también tiene otras frases, lo puse en interrogante. Él dice: si se cambia el régimen económico, el régimen político, se van a cambiar los cimientos de la sociedad. Parece que eso no fue tan así. Y después dice una frase
también complicada, el proletariado indígena espera su Lenin, ¿no? Esa era la visión que se tenía, bueno, hace 85 años. Vamos por partes. Respecto al Estado, fue muy interesante que Adolfo Figueroa, desde la economía, llegara a una conclusión muy parecida, ¿no? Él me ahorro todo la fundamentación, pero llega a decir, el problema está entre la diferencia entre países coloniales y países colonizados, ¿no? Esa marca no se ha podido borrar hasta hoy. Bueno, tiene su argumento. Pero se usa mucho la palabra colonización. Aquí estamos usando la palabra de colonialidad. La colonización termina cuando hay la independencia, pero la colonialidad es la herencia subjetiva, política, institucional, que dejaron los virreyes, que deja la colonia. Y entre esa herencia está pues este tremendo liberalismo retórico, ¿no? Siempre los abogados se burlan, y lo que se burlan de los abogados también, de que este es el país donde, ¿no?, las leyes son maravillosas, ¿no?, y la práctica va totalmente por otro lado. Y esa contradicción se expresa en una cuestión. Tenemos un Estado uninacional, ¿no? Aquí solamente existe una nación, una cultura, un predominio lingüístico, el castellano, una religión, la católica. Pero la sociedad es totalmente distinta. Lo fue desde el nacimiento de la República. Es plurinacional, ¿no? Más de 61 pueblos indígenas entre los Andes y la Amazonía, ¿no? Y la constitución del Estado peruano se hizo totalmente al margen de su realidad, de su visión. ¿Qué Estado era ese? ¿No? Igualmente pluricultural, plurilingüe y de muchas espiritualidades. No solo la católica, la adventista y la de Jehová, sino la panteísta, anímica, etc. El animismo. Y entonces esta colonialidad tiene que ver con un tema que es el eurocentrismo, ¿no? Es decir, esta herencia subjetiva, lamentablemente de derecha o de izquierda, en la cual es parte de un sentido común el tener la idea de que el Estado representa el bien común. Claro, el Estado europeo, esa era la idea. Pero esta es la trampa. Ese Estado del bien común, después, ¿qué hace? Como representa el Estado del bien común, expropia a los pueblos indígenas, los bosques, la montaña, las aguas, les da solamente 30 centímetros de capa arable, ¿no? Les dice que eso no puede ser de ustedes porque es patrimonio nacional, el subsuelo, las aguas, la montaña. Y una vez que se los quitó y es patrimonio nacional, el paso siguiente es privatizarlo, entregarlo, concesionarlo, ¿no? Aquí al extractivismo, transnacionales, etc. ¿Y para qué? Para tener una renta con la cual financiar el clientelismo y el asistencialismo urbano, que es el que da voto para ser reelegido. Eso fue Fujimori, eso fue Alan, eso será Ollanta, eso fue Lula en el Brasil, ¿no? El más progresista es el que hace una mejor política social urbana, clientelista, y el que paga los platos rotos siempre es el lado andino o amazónico, ¿no? Entonces, este es un tema central. Eso fue el perro del hortelano. Fue la expresión más brutal, ¿no? Los 3 artículos que escribió Alan García en El Comercio, ¿no? Pero que continúan, ya no de una manera tan abierta, sino más solapada. Y básicamente la idea es de que los pueblos indígenas son parte del pasado, ¿no? Nunca podrán ser parte del futuro, ¿no? Y entonces eso nos remite a que no solamente hablamos de la criminalización, o sea, continúa esta idea de que no son parte del futuro. Hay un racismo social, un racismo ontológico y un racismo epistemológico. El social, bueno, no me puedo casar ni sentar con otro diferente. El ontológico, son simpáticos estos indiecitos, pero sus valores, sus creencias son ridículas, absurdas, ¿no?
Y el epistemológico, de ninguna manera ellos van a tener ideas sobre la democracia, la política y la economía. Eso está bien para la academia. Pero de ahí no va a poder venir ideas importantes, ¿no? Eso fue lo que dijo un presidente francés, una revuelta en los negros de los barrios de París, ¿no? Sarkozy era ministro del Interior y él dice, frente a esta revuelta, este conflicto es el conflicto entre los bien pensantes y la canallada. No dijo el conflicto entre los violentos y los impacientes, los demócratas. Pudo haber usado muchos adjetivos, muchos sustantivos. Usó los bien pensantes y la canallada. ¿Quién piensa bien? La gente blanca. Estamos hablando de París. Pero para el efecto del caso peruano, eso era lo que está detrás del PER del hortelano, y eso es lo que está detrás del MEF, eso es lo que está detrás del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Aún hoy. Bueno, los pueblos indígenas no están esperando ningún Lenin hace mucho tiempo. Bueno, aquí pues no tiene la culpa Mariátegui de lo que fue en su época, el impacto de la Revolución Rusa, obviamente, en el año 28, a lo que vino después. Y lo que queremos decir es que en el caso peruano, cada vez que el movimiento indígena ha emergido, se ha encontrado con otra corriente, con un viento que lo llevaba hacia otro lado. En los años 60, las grandes movilizaciones, ¿con quién se encontraron? Con el MIR, con las guerrillas, y terminaron de guerrilleros. Después vuelven a levantarse y vienen las tomas de tierra, ¿y con quién se encuentran? Con la vieja izquierda, con el clasismo. Después de los 80, después de tomar aire, vuelven a emerger, a movilizarse por su derecho, y con quién se encuentran? Con Sendero, que los ahoga en sangre completamente. Después de otro reflujo, vuelven a surgir y se encuentran con Elian Cara, ¿no? Es decir, el indigenismo desde el Estado, corrompiendo y comprando, etc. Y ahora, otra vez, vuelven a creer con el nacionalismo. No tomaron en cuenta lo que pasó con Lucio Gutiérrez en el Ecuador, y ahora tenemos nuestro propio Lucio en el Perú, y ya lleva 22 muertos, ¿no? Entonces, este es el problema de que este movimiento indígena existe, pero no ha podido cristalizar, articular propuestas distintas. Bien, termino diciendo pues que esa frase dura de Mariátegui de burlarse de los ordinarios que piensan que con temas administrativos se va a solucionar es muy importante, porque efectivamente superar la descolonialidad o alcanzar la descolonialidad en el Perú, como decía Figueroa, es como si fuera el macizo andino se metió en las estructuras sociales y no se mueve. Puede haber crecimiento, puede haber urbanización, pero la desigualdad está ahí se mantiene. Eso va a requerir más que un cambio de régimen, requiere una mutación. En un debate decíamos que ya la palabra revolución como asalto, como toma del poder, se quedó chica frente a estos procesos. Se requiere una mutación social en muchos sentidos. Bueno, es un poco de broma. Vean el chiste rapidito, ¿no? Ahí está Jorge del Castillo. Lo que él decía, tenemos que modernizar a los indígenas, se la devuelven, ¿no? Los indígenas se metieron a su casa y le están arreglando su casa, ¿no? Entonces él le dice, salgan de acá, ¿cómo se atreven a modernizarme? Oye, y luego le responden con sus propias palabras, no sea antihistórico, lo estamos modernizando y no salimos porque no aceptamos presiones, ¿no? Con Jorge del Castillo, con el MEF ahora o mañana con cualquier otro. Antes que me saquen tarjeta roja, voy a asumir, dejarlo para que ustedes lean más directamente. Desde
50 millones están distribuidas ya a las empresas petroleras. Hay un dato interesante que recogió Chirif en un estudio. Los distritos amazónicos, Trompeteros, Pastaza, Urarina y Andoas, con 42 años de empresas petroleras en sus territorios, están en el último quintil de pobreza. Y hay mayor pobreza en los distritos puneños mineros de Pichacani, Laraqueri y San Antonio de Esquilache. Bueno, esto nos plantea de que la trampa esta del desarrollo ha servido para mostrar estos resultados. Y el convenio 169, ya lo dije, no solo se establece el proceso de consulta, sino al desarrollo propio. La AIDESET ha desarrollado un plan de vida con 9 componentes, con el 1% del presupuesto nacional. De 110.000 millones es el presupuesto nacional este año, que devuelven el 30%. Solamente se pide el 1%, 1.100 millones de soles, ante la la renta extractivista también contribuya a este financiamiento del plan de vida. Esto es cambiar los términos de la relación, no esperar de que la consulta, sino adelantarse a la consulta, adelantarse a los proyectos extractivistas y poder definir una propuesta. Bueno, ese es el mapa que tenemos, el mapa de ubicación de lo que está en cuadrículas es el mapa de los lotes petroleros, lo que está en manchitas son los mapas, el mapa de las concesiones mineras. Esto es el mapa de concesiones mineras en el Perú, en Lima. Alcance de igual Lima. El plan amazónico de vida plena que hablé hace un momento incluye el planeamiento de conservación territorial, la producción agroforestal acuícola, el manejo forestal, la educación y salud intercultural, monitoreo y investigación socioambiental, derecho colectivo y ciudadano, promoción de mujeres indígenas, comunicación y solución a los conflictos ambientales. Este es el plan amazónico. No queremos que avance esta idea de vamos a consultar. Lo que queremos es que avance. Ya no necesitamos que nos consulten, ya hemos consultado internamente en nuestro pueblo y este es el forma en el que queremos vivir. Ya. La contradicción entre el derecho occidental y el derecho consuetudinario. Voy a resumir. La Constitución, el derecho occidental, principalmente se basa en el reconocimiento de derechos individuales, ciudadanos, de opinión, de asamblea, de reunión, etcétera, etcétera. Pero hay otra generación de derechos que son los derechos colectivos, el derecho al territorio, el derecho al autogobierno, para ser tratados como pueblos. Y esta es la contradicción que tiene que superarse. Es lo que se expresa en el derecho de la naturaleza, por ejemplo, en Ecuador, que está avanzando. Y esto ha llevado a la expresión de la plurinacionalidad en el gobierno boliviano, sobre todo,
en el Ejecutivo, lo mismo en el Poder Legislativo. Es decir, dos casos, Colombia y Bolivia. En Colombia hace muchos años, con plena guerra civil y todo eso, para la elección de congresistas reconoce la diferencia. Entonces se establece una cuota, si hay 100 congresistas, 10 de ellos tienen que ser de los pueblos indígenas y se elige entre los indígenas. Porque lógico, no van a poder competir nunca con la población de las ciudades y nunca son elegidos. Y en el caso de Bolivia, ¿no?, el compromiso de Evo cuando estaba en la campaña era un pueblo indígena, un representante en el Congreso. 34 pueblos, 34 congresistas elegidos según sus usos y costumbres por cada pueblo. Los Tacana, un congresista. Los mojeños, otro congresista. Bueno, se armó la revuelta de la derecha, Evo retrocede, y en fin, vienen todos los conflictos y al final del compromiso no se cumple y solamente tienen 7, ¿no? 7 congresistas, pero elegidos entre los pueblos. Eso significa un parlamento plurinacional. El Poder Judicial plurinacional significa una reestructuración para reconocer que hay otras fuentes de derecho. Hay varias fuentes de derecho que son generadas por cada cultura. Bien. A ver, les pido que lo lean rápido. Parece un juego de palabras, pero creemos que esconde un mensaje importante. Este politólogo portugués juega con todas estas discusiones y dice pues que un país sea diverso no tiene por qué asustar, que se va a desunir, se va a romper el separatismo. Pues me hubiera gustado preguntarle al general qué ahora que decían los militares cada vez que había movimientos indígenas, siempre decían, va a haber separatismo, se van a separar, ¿no? Los aguarunas, que tanto llegaron en Cenepa, fueron siempre estigmatizados que ellos iban a unirse con sus hermanos que estaban al otro lado de la frontera para formar otra república. Eso es falso. Un invento de las Fuerzas Armadas durante muchos años. Bien. El hecho que todos seamos iguales no significa que todos seamos idénticos, ¿no? Y hay una parte final es importante, ¿no? Es el derecho a reclamar la igualdad social cuando la diferencia inferioriza. Simplemente por hablar como charapa, te van a ridiculizar, ¿no? Hay una diferencia en la forma de hablar, hay que reclamar la igualdad. Pero también al revés, cuando en nombre de la igualdad se quiere establecer un solo sistema educativo, hay que reclamar el derecho a ser diferente, ¿no? Bien, de esto es un poco lo que se trata. Creo que ya acabo lo último. Bueno, Mariátegui señaló una parte importante en su texto. Dice, la fe en el resurgimiento indígena no proviene de un proceso de occidentalización material de la tierra quechua. Fue visionario, fue importante, porque eso es un poco lo que está ocurriendo ahora, cuando viene caen en la trampa del sujeto de crédito, de olvidar sus idiomas, de despreciar a los ancianos, bueno, va muriendo la posibilidad de resistencia. Pero quiero hablar de los socialismos, no voy a hablar de la época de Mariátegui, sino de los socialismos de ahora, de los progresismos de ahora. Brasil, el Partido de los Trabajadores, el más grande partido de izquierda, ¿no?, en Sudamérica, hoy está haciendo la represa de Belo Monte. La represa de Belo Monte fue la represa de Altamira, ¿no?, que la dictadura militar quiso hacer y no pudo hacerla por la resistencia de los Cayapó. Hoy lo hacen los socialistas. Es una represa que va a destruir la tercera cuenca más grande de la cuenca amazónica. Uno es el Amazonas y otro es el Chingú, ¿no? Y va a expulsar a 15.000 indígenas. Y vienen todos los retrocesos con la titulación indígena. Venezuela, después de toda la retórica bolivariana y antiimperialista, etcétera, 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 solamente 2% de los territorios indígenas han sido titulados. 2. Eso no quita
ahorita, siguiendo con la esquizofrenia liberal, ¿no?, de que la Constitución venezolana sea la más hermosa y avanzada en dispositivos sobre pueblos indígenas, pero no se aplica. Pero no se aplica, ¿no? El caso de los Yucpa es un pueblo que acogió a Chávez cuando estaba perseguido, pero una vez que llega al poder, le dicen: ya pues, comandante, ya paraliza las minas de carbón. Y Chávez le dice: miren, compañeros, ya cambió la situación, ¿no? Ahora las minas de carbón es una razón de Estado. Antes eran de la derecha, ahora ya estamos en el poder, es una razón de Estado de que se saque el carbón, ¿no?, para el socialismo del siglo XXI. Los Yucpa le responden con grandes movilizaciones. La consigna era: comandante, la revolución no come carbón, ¿no? Bien. En Ecuador, el buen vivir está en la Constitución, pero hay una invasión minera muy grande soportada por el Estado, y bueno, y entonces la gente se burla porque lo que están diciendo es invasión minera para el buen vivir, ¿no?, de alguna gente en las ciudades, para llevar impuestos a esas ciudades. En Bolivia, que fue el golpe más duro, de la frustración más cruda, se impone una carretera en el territorio indígena Parque Nacional Isiboro-Sécuri. Es una carretera que atraviesa 1 millón de hectáreas para llevar colonos y llevar la coca, para expandir la coca. Y el pueblo resiste. Se han hecho 3 marchas desde la Amazonía hasta La Paz. Y bueno, lo que dicen ellos es de que la carretera es para golpear a la madre tierra, ¿cierto? Tanta propaganda por la defensa de la madre tierra se la termina atravesando de esa manera. Carretera que es financiada por empresas brasileñas, que hace parte del IRSA. Entonces, con todo este recorrido hay una profunda desconfianza en gran parte del movimiento indígena, todo lo que suene como socialismo, nacionalismo, revolucionario, porque con las palabras se juega, ¿no? Pero sobre todo por una cuestión central, porque no todos ellos, todas estas corrientes no han abandonado la idea de estatización, del reforzamiento del Estado y el reforzamiento de la homogenización. Y ese es el principal peligro. Cuanto más se hable del Estado, más se va a hablar o van a sentir los pueblos indígenas que están siendo amenazados. Bueno, la propuesta, el horizonte que se plantea es descolonialidad del poder, de la naturaleza y de la subjetividad. O sea, territorialidad, libre determinación, vida plena, bien vivir, autogobierno, mandar obedeciendo, derecho constitucional. Mandar obedeciendo fue una frase de los indígenas zapatistas, no de Marcos, de su comandante Marcos, sino de los indígenas zapatistas, en el cual para poder mandar hay que obedecer. O sea, el mandatado, la autoridad es mandatada, y que eso va en contra de lo que la modernidad y el racionalismo estatal señala. Una vez que me eligen, yo tengo la capacidad de poder hacer y deshacer, ¿no? Bueno, tres frases y con esto aclaro. Mariátegui dijo: la experiencia racionalista ha tenido la paradójica eficacia de conducir a la humanidad a la desconsolada convicción de que la razón no puede darle ningún camino. Antes del postmodernismo en el que aparezca Foucault, ya estaba influyendo esta cuestión. Y eso se conecta con la idea de que nos hemos pasado mucho tiempo entre lo individual
y lo público. El capitalismo individual y lo público, el socialismo, el nacionalismo, el estatismo, etc. Pero Quijano, en un texto, desarrolla la idea de que la comunidad, la forma de la comunidad, no solamente la comunidad campesina, indígena, sino comunidades de otro tipo, es una forma de organización social en que no desaparece el individuo, se respeta el individuo, pero no hasta el punto de la privatización del individualismo. Y a la inversa, hay una imagen, hay una autoridad, hay un sentido de lo público, pero no identificado como parte del Estado. En Europa no se tenía esas imágenes, en América Latina sí se tiene la oportunidad todavía de aprender de esta experiencia comunitaria, de la forma comunidad. Bien, y es que, como han señalado los líderes del IGESEP en muchas oportunidades, ahora que tanto se hablaba de inclusión por arriba e inclusión por abajo, ¿no? Y se le pidió cita al comandante Ullana Humala de 20.000 veces y nunca da, entonces ya se cansaron. Entonces han dicho, no se trata ya de que el Estado nos incluya, porque ¿quién incluye a quién? ¿Y para qué lo incluye? ¿No? Ni tampoco que nos consulte su agenda, ¿no? Le vamos a consultar, pero mi agenda. Si no estás de acuerdo, le impongo de todas maneras, ¿no? Sino que el Estado deje en paz a los pueblos, con sus territorios, su libre determinación y poder escoger un tipo de desarrollo propio, ¿no? Con sus propios planes. Entonces, ese es un poco el otro horizonte de sentido en el cual creemos que se está caminando. He enfatizado mucho en estas tendencias, no he querido tomarme tiempo de las contratendencias, porque efectivamente existen, ¿no? La cooptación, la corrupción, una parte del movimiento indígena ya perdido sin identidad, etcétera, las dificultades del movimiento andino, gran parte de lo que he dicho es la experiencia amazónica, pero también Aymara, el sector más complicado del mundo quechua, por todo lo que ha pasado, pero ahí está, también caminando bajo estos impulsos. Ya veremos, bueno, esto es un poco lo de IRSA, lo que quería decir de que de estos gobiernos progresistas, la UNASUR, ¿no? Es muy progresista, pero la UNASUR está de la mano con el IRSA, que significa 520 megaproyectos y 70.000 millones de dólares de plata brasilera. Esto no es Banco Mundial, plata brasilera, y que va a atravesar todas esas líneas, son las grandes líneas de penetración económica en todo Sudamérica, para llevar las mercancías de un océano al otro. Bueno, esta es la lucha del Bagua, del pueblo Bajú. Pero espero que no nos haya aburrido. Muchísimas gracias. Bueno, ciertamente ha sido una disertación desde la práctica. Yo creo que justamente dicho en este local, donde debe darse nuevas perspectivas al derecho, nuevas perspectivas también de las ciencias sociales. Existen, viven, y es toda una lucha, la lucha de los pueblos originarios, que muy probablemente las juventudes nacidas en las ciudades necesitan conocer esto. Y nos ha ofrecido su libro y bienvenido, ¿no? Bueno, ahora hay algunas preguntas. Hace poco Humala, Ollanta Humala, se ha pronunciado y ha dado que pensar de su cultura. Las consultas, ¿cómo las ven? ¿Es vinculante o no es vinculante? ¿Cómo han estudiado este asunto? Porque si no parece un saludo a la bandera, pues vamos a hacer la consulta y pues salimos con el cuento de que no es vinculante. ¿Cómo han estudiado esta situación? Como bien señalado,
consulta ya está aburriendo ya este asunto. Creemos de que el tema del derecho al desarrollo propio es claro. Derecho a la consulta de la agenda de otros y derecho al desarrollo propio. Las dos existen en el convenio. Ahora, sin embargo, respecto a la consulta, el convenio 169 señala de que en 3 casos es vinculante, es consentimiento. ¿En qué casos? En el caso de que se trate de un proyecto para dejar en un territorio indígena materiales radioactivos, militares, peligrosos. 2. En el caso de que se tenga que desalojar, ¿no?, a una población. Y el tercer caso es cuando se trate de megaproyectos, proyectos grandes que van a afectar sustancialmente las condiciones de vida de ese pueblo. Se olvidaron, pues, qué casualidad, en la ley de consulta y en el reglamento se olvidaron sospechosamente de estos 3 casos, no lo pusieron y por eso es de que se ha cuestionado. Esa ley de consulta requiere mejoras. Ya dije, el gobierno dice, no es vinculante. Bueno, pues, pero sí es vinculante en estos 3 casos, por lo menos. Hay que ponerlo. El otro tema es de que así no sea, lo que es, a ver, si se llega a si se trata de un proyecto, vamos a poner un ejemplo, un proyecto petrolero, hay negociaciones, vamos a suponer que se hace de la mejor manera, se explica, las comunidades reclaman, se modifica el plan operativo, se llega a modificar la tecnología para que no impacte, una larga negociación y entonces ya hay un acuerdo. La comunidad acepta que se haga tal operación minera, pero que no se va a hacer en las cabeceras de cuenca, se va a tener mucho cuidado con los contaminantes, va a haber monitoreo, etcétera, etcétera. Esa acta sí es vinculante. Esa acta es obligatoria, porque ya se llegó a un acuerdo. El problema es cuando no hay acuerdo, eso no es, el desacuerdo no es vinculante. El acuerdo sí, el desacuerdo no es vinculante y el Estado entonces decide. Claro, el problema es de que todo eso requiere un proceso paciente. No se va a poder explicar a una comunidad un proyecto minero complejo, ¿no?, de 200 páginas en 3 talleres, ¿no?, cada uno de 2 días, 3 días, ¿no? La comunidad tiene formas de procesar su discusión, escuchan, después no quieren hablar delante de los empresarios, tratan el tema una vez, lo vuelven a tratar otra vez y otra vez. Es una costumbre procesar el debate de esa manera, ¿no? E inclusive hablan los hombres en la asamblea, pero después esos mismos hombres van a hablar con sus mujeres en su casa. Las mujeres no hablan públicamente, pero dan línea, ¿no? Dan línea desde su casa. Entonces, eso no lo entienden los funcionarios. No, vamos a perder mucho tiempo, este proyecto es millonario, tiene que ser rápido, te dan plazos cortos. O sea, están presionando para que la consulta sea pues una cosa atropellada. La consulta, el espíritu de la consulta es un largo, lento proceso de acercamiento de ideas, y eso requiere paciencia, pero nunca tienen paciencia los empresarios, pues, en la burocracia. Me parece un avance en este asunto, y pues el acuerdo entre las partes es una ley. Pero resulta que justamente trampean en llegar a ese acuerdo. Entonces el problema no es que no sea vinculante, es cuestión de que políticamente es manejable. Y finalmente el Estado es el que tiene la sartén por el mango. Pero esto va ligado a otro problema. No sé si
dentro de su razonamiento, ha visto que esta cuestión del derecho consuetudinario es un cuento chino. ¿Qué es el derecho consuetudinario? En un país, en un estado de derecho, no puede haber dos derechos. Y cuando se habla de derecho consuetudinario, pues realmente es una trampa. Porque pongamos las costumbres, los deseos, los proyectos de un pueblo originario. No hay más que tres posibilidades. O está a favor de la ley, pro ley, o es indiferente, o es contra ley. No hay más. Si es pro ley, ¿qué problema de consuetudinario? Es el mismo derecho, el único. Si es indiferente, es el mismo derecho, porque el principio de legalidad no se puede obligar a nadie ni prohibir lo que la ley no estipula. El único problema es cuando va contra la ley. Entonces, ahí hay un problema grande de los pueblos, porque muchas de sus costumbres están en otra dimensión, con otra gramática, diría. Pero usted ha señalado acá bastante peligroso, lo puedo decir así. Este acuerdo de inalienabilidad, intangibilidad, indivisibilidad, esto es nada más que una cosa, soberanía. Entonces yo pregunto, este derecho de las naciones a la autodeterminación planteada en esos términos, hay que decirle con su nombre, el derecho a la separación. ¿No? El problema nacional entonces en estos términos está reclamando derecho a la separación, porque si no, también esto viene a ser un cuento chino. ¿No? Entonces, ¿se han planteado el problema de separación? U otra alternativa, una especie de cambio de la Constitución para ver la forma de Estado, por ejemplo, federal. ¿Por dónde van en sentidos de la cordura, de la racionalidad jurídica nacional e internacional? Porque todo lo que pueden hacer de repente ofende a las costumbres, los pueblos, pone en peligro. ¿Es posible ir a un tribunal internacional? No le van a hacer caso, ¿no? Porque finalmente la soberanía del Estado está sobre todas las cosas. Entonces, ¿cómo ven esta situación de esos tres principios que ustedes están poniendo, sabiendo muy bien que no somos ni un Estado federal, ni tampoco se está levantando la bandera de la separación? ¿Cómo ven? No será una perdedera de tiempo, una ilusión. Bueno, no hay nada seguro en este mundo, ¿no? Son reacciones de los pueblos frente a toda esta opresión y evidentemente en el camino se va acomodando la carga. Lo que he hecho es señalar las tendencias que están en debate, están en todas partes en debate. Pero hay que despejar los extremos o los peligros que no existen, ¿no? A ver, el pueblo inuit, mal llamado esquimales, ¿no? Mal llamado esquimales, que habita la isla de Groenlandia, la más grande del Ártico, es una colonia danesa. Es el pueblo que más lejos ha llevado todo este asunto de libre determinación. Muchos años de lucha, etc. Y no se han separado. No han formado la República Inuit. El Estado danés ha entendido, ¿no? Ha entendido de que tienen que dejarlos en paz y tienen que dejarlos decidir su educación, su salud, etc. Excepto tres cosas. No pueden tener un ejército, una moneda, ni embajadas. ¿No es cierto? Entonces, y no les interesa a los inuit tener un ejército para qué, embajada para qué, y moneda para qué. Al contrario, le han pedido al Estado danés un subsidio, porque son daneses también, ¿no es cierto?, para que se financie el autogobierno inuit. Lo que hay en Groenlandia es un autogobierno inuit, con presupuesto público. Dos, la costa atlántica de Nicaragua, la mitad de Nicaragua tienen un régimen autonómico, no se han separado, no hay separatismo y tienen derecho constitucional. ¿Cómo funciona en la costa atlántica de Nicaragua? Primeramente, ya la normativa internacional ha dicho el límite de lo constitucional son los derechos humanos.
No se puede argumentar que porque es mi costumbre, ¿no es cierto?, supuestamente maltratar el clítoris de una mujer, entonces lo hago. No, 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 no. El movimiento indígena ya está en el Convenio 169, está en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, está bien claro, ¿no? Queremos derecho constitucional hasta el límite, ¿no?, de los derechos internacionales de derechos humanos. Ese es el límite. Pero ¿cómo funciona? Porque ese asunto del clítoris siempre se habla de eso, pero eso no es lo común. ¿Cómo funciona? Se cae, está en una lancha un grupo de misquitos, la lancha se hunde, ¿no es cierto?, por mala maniobra del piloto. Fue un ejemplo de un caso jurídico, y se murió un señor, ¿no?, porque el bote pues fue mal manejado. Hacen una asamblea, la familia del dueño y la familia del difunto se reúnen, discuten, y hay un grupo de viejos y de viejas que están ahí escuchando, se reúnen y discuten un montón, y la idea es no la cárcel, porque la cárcel, al menos en el mundo misquito, no tiene sentido. Si lo mandan a Managua preso, a este señor, a este dueño, va a terminar peor, ¿no? Tampoco un juicio, hay que pagar abogado, hay que pagar juez, la apelación, etc. Entonces, la idea es la reparación, la compensación. Bueno, ¿qué se compensa? Pues este señor va a dejar abandonada a su familia, no hay quien maneje la chacra del ganado. Entonces, la familia del dueño del bote se compromete a solucionar todo eso por tantos años. Le va a hacer la chacra, le va a hacer el ganado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que si es exactamente justo o no, bueno, al menos es reparador y lleva la paz, reconstituye la paz en la comunidad. Ahora, por eso digo, el separatismo no es lo esencial, ni es lo determinante, ni está en la agenda de ningún movimiento indígena importante del mundo. Sí lo está, por ejemplo, los catalanes, ¿no? Los catalanes ahora en Cataluña están, sin ser indígenas, están planteándose un problema de autonomía en España. Los aymaras, depende. Estamos hablando del Perú. En Bolivia es un movimiento muy fuerte, la identidad aymara es muy fuerte, pero ahí se debate, hay sectores que están en esa propuesta, pero no creemos que, por lo que se sabe, ¿no?, los indicios, va a llevar hacia eso, porque eso va a crear muchas dificultades. Que se le va a ir encima, si se plantea una propuesta separatista aymara, se le va a ir encima el ejército peruano, el ejército chileno y el ejército boliviano, y se acabó la utopía. Pero sí el nivel de autonomía hasta donde se pueda. El concepto de libre determinación significa poder determinar con el Estado las condiciones de su relación, no de separarse. Y el artículo 46 de la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indígenas establece el candado. El artículo 46 dice claramente: ninguno de los derechos de esta declaración puede interpretarse en el sentido de que se modifiquen las fronteras nacionales, ¿no?, en relación a los pueblos indígenas. Está prohibido. Eso ha traído protestas de los kurdos, ¿no?, en otros lugares, pero ya está aceptado. El movimiento indígena asume como su bandera la Declaración de Naciones Unidas, y eso no está en la agenda, ¿no? Pero los procesos sociales son impredecibles, ¿no? Si un Estado va a reprimir a niveles tan violentos a un pueblo en cualquier parte del mundo, no se sabe cómo ir a reaccionar. En el caso peruano, lo que está planteado es el tema de poder tener una autonomía para manejar sus recursos, para poder decidir cómo quieren vivir. Si quieren vivir de la pesca, de la agroforestería, de vender plantas medicinales, ¿no?, entonces esa es su decisión en base al convenio, y le notifican al Estado: bueno, financienos, pues, ¿no? Y no nos vengan a molestar permanentemente. ¿Quiere minería? No, yo quiero agroforestería. No vamos a hablar de eso. ¿Quieres petróleo? ¿No? ¿Quieres madera? No, yo quiero vivir de la pesca. Bueno, ese es el dilema. Bueno, claro, la diferencia entre otros
Conga. Conga va a ser problema todo el tiempo en que haya oro en Conga. No hay duda, ¿no? Podrá bajar la marea, podrán declararse paz. Mientras haya oro en Conga, el oro es el problema. Entonces lo que pasa en estas comunidades no solamente es esto de la raza ni nada por el estilo que no viene al cuento. El problema es el territorio, la soberanía sobre sus territorios ricos en recursos naturales. Pues ese es el drama que viven las comunidades, o que digo, disculpen, todas estas sociedades, ¿no? En terrenos pues, ambicionados por los que vienen a explotarlos. Bueno, aquí hay otra pregunta interesante sobre las razas. Dice, si usted ha entendido de que no hay razas, entonces tampoco hay racismo. Bueno, es una pregunta que acá no sé, lo habría planteado de otra manera, pero sí está planteado acá. ¿Qué significa esto? ¿Cómo resuelve ese problema? Bueno, a propósito de Conga, si hubieran encontrado oro, y de repente ahí, pues no, ¿dónde podemos imaginar? En el Parque Kennedy, en Miraflores, ¿hubiera sido lo mismo? No, indudablemente que no. Habrían tomado precauciones, consultas, porque son ciudadanos. Pero Conga, ¿dónde quedará Conga? ¿No? Campesinos, ronderos, ¿qué será eso? Bueno, ese es pues, el racismo sutil que está y que se expresó en la violencia política, ¿no? El 70% de las víctimas de la violencia política fueron quechuas, aymaras y ashánicas. No pasa nada, pues no se sintió. Cuando reventó Tarata, recién se enteraron. Entonces el racismo existe, está ahí, subterráneo. Y se traduce en el tema extractivista, ¿no? El oro ya está bajando de precio, felizmente, ojalá que siga bajando más, ¿no? Pero muchos cajamarquinos no conocen lo que es el cráter, no han entrado a ver el cráter, el gigantesco cráter lunar que serviría para demostrar todo el daño que se va a hacer a ese pueblo. Entonces, que pueda existir una forma de convivencia hasta ahora no se demuestra, ¿no? Porque la minería de tajo abierto es muy destructiva. Eso no significa que algunos pueblos sí están aceptando la convivencia con la minería, pero es libre determinación, pues. Hay que dejar, si es no, es no, y si es sí, vamos a ver las condiciones y monitorear, ¿no? No es una sola perspectiva. El racismo, ya dije, existe el racismo social, el racismo ontológico y el racismo epistemológico, que son los tres tipos de racismo muy terribles, ¿no? Porque tiene muchas connotaciones. Por ejemplo, la idea de ver con desprecio, la idea de buen vivir, del sumas camaña, del ayin causa, ¿no? Verlo como algo que no está instalado en la teoría política, sería parte de ese racismo. Y eso existe y existirá, pero eso no significa, eso se ha levantado históricamente desde la colonia, desde el que aparece esta idea de razas. Incluso en la colonia se clasifican las razas, hay una clasificación racial, ¿no? De 12, 13 tipos de razas, ¿no? El Santapatrás, no sé, la mezcla de chino con negro, de indio con criollo. Entonces, es una cantidad de locuraciones que eran para justificar asuntos de herencia y de poder, pero no existieron nunca ni existirán, pero es tan profundo que estoy seguro que en sectores académicos se va a seguir hablando de este asunto, de idea de raza. Es parte de esta colonialidad en la subjetividad que está presente, ¿no? Que está metida. Lo de Estado federal, que es otro asunto, es otra perspectiva.
Aquí en el Perú no se ha planteado, no está planteado eso, ¿no? Los mapuches en Chile, ¿no? Es otra realidad. Están planteando así algunas cosas de ese tipo porque el Estado chileno, la nación chilena se ha conformado en base a la guerra de exterminio de los mapuches, ¿no? Después de la guerra con Chile, el ejército chileno, la guerra con Perú, el ejército chileno estaba bien caliente, con ganas, regresan a Chile e inician la guerra de exterminio de los mapuches. Entonces ahí están planteados otro tipo de opciones. La antropología jurídica y el libro de Guevara Gil, Pluriculturalidad y Plurilegalidad de la Católica, ahí plantea la necesidad de que el Estado peruano tiene que ser transformado, cambiado, y tiene que ser un Estado, si hay una realidad pluricultural, diversa, distinta, también tiene que haber una plurilegalidad, porque hay que refundar, cambiar, reestructurar el derecho oficial, normativista, formalista, que supone que la realidad sociojurídica es homogénea, continua, lineal, igual. Y ese supuesto ontológico es falso, totalmente falso. La cuestión epistemología del curso que yo dictaba de Zapato también es falso. Lo que pasa es que eso no se ha discutido entre los abogados o entre los jueces. El derecho peruano que se construya, que se instituya, tiene que tomar en cuenta la realidad sociojurídica del país, que no es la europea, la norteamericana, ni nada por el estilo. Dos comentarios muy rapiditos, ¿no? Las rondas campesinas en el norte no eran legales. Entonces ellos, ante el fracaso policial y de la legalidad de la fiscalía y de los jueces, ante el abigeato, practican, ¿no? La captura, es una justicia colectiva, una justicia de reparación. El que robó una vaca, que se ponga a trabajar 4 meses, pues, ¿no? Para compensar y no hay cárcel, ¿no? Era ilegal, pero la ley cambia, pues. La ley parte de la sociedad, nada está grabado en piedra, y eso ya ahora sí es legal. Hay un régimen legal que establece un tipo de justicia rondera. Otro ejemplo, más pequeñito, ¿no? El registros públicos tiene un solo régimen para inscribir asociaciones civiles. Es uno solo, ¿no? Que el acta, cada vez que cambia junta directiva, tiene que estar la convocatoria y las actas, y con eso, pues bueno, los notarios viven felices porque cada página cuesta un platal. Una comunidad indígena no puede estar en ese plan y se genera una ilegalidad de las personerías jurídicas, ¿no? Después de 180 años, hace un mes, el ASUNAR ha entendido la pluralidad y ha flexibilizado la normativa, ha hecho otra normativa para las personerías jurídicas de comunidades. Igual para la salud intercultural, igual para la educación bilingüe, ¿no? El horario escolar, el sistema, por ejemplo, de elección de congresistas que mencioné en Colombia. No estamos rompiendo el Estado de Derecho, lo que se está haciendo es hacerlo más eficaz porque se está adaptando y flexibilizando las realidades existentes, nada más. Bueno, acá hay varias cosas. En cuanto a que esto de la modificación de fronteras es algo discutible, en buena parte, en mala parte. En cuanto a que no se pueden modificar las fronteras para dañarlas, claro que no, pero sí hay el derecho de separación, que puede ser reconocido, incluso por existen varios pueblos que todavía no han sido reconocidos en el mundo, no son pocos, que todavía no tienen la categoría de Estado, ni nada por el estilo. Respecto a la propuesta del profesor Juan Rivera Palomino, su maestro, ¿no? Justamente pues el proyecto
Ese es el proyecto federal, ¿no? Y eso de que, bueno, el derecho constitucional, yo le planteaba la pregunta, ¿no? Es muy complicado entender. Tal derecho no existe, en realidad no existe. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional, cuando usted ha dicho, no se trata de que se acepta lo contrario a la ley, no se acepta lo contrario a la ley, sino se tolera. Por ejemplo, lo de los rotos campesinos, se tolera. ¿Por qué? Porque no va contra los principios generales del derecho, se puede tolerar, ¿no? Bueno, estimado Roberto, qué buena posición. Es muy distinto escuchar a uno que escribe, contempla el mundo, de uno que vive, lucha, y bueno, también se le tolera todas sus herejías. ¿No? Sobre todo cuando viene que María Teito, bueno, pues yo creo que bueno, gran parte de María Teito también ha hecho sus herejías porque ha vivido, ¿no? Y hoy día la mayor herejía puede ser la realidad pues, frente a todos los teóricos. La realidad resulta bien hereje frente a los teóricos, ¿no? Que contemplan el mundo. Ha sido muy interesante, me parece, creo yo que estamos en este acuerdo, esta ponencia, ¿no? Muy dramática, ¿no? Y felicitaciones, ha puesto un broche de oro esta noche. Gracias.